Este episodio es patrocinado por Platzi. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1, este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro, y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así, y el 11. Se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares, algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste?, el concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban, y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número 0, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia, y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra, y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica,
también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emil Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica: ¿las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curiosamente,